Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Buenas noches, Palabra Plena. Saludar a la TV audiencia de Palabra Plena con mucho cariño, con un sentimiento muy esperanzado en los momentos tan importantes de la historia del país, en donde los niveles de la propia crisis del país nacional en el concierto del Universal van teniendo unas definiciones, unos indicadores que nos van permitiendo hacer unos balances bien interesantes sobre la responsabilidad de cada actor, de cada individuo, de cada persona en los asuntos de la vida familiar, de la vida social, de los lugares donde estamos, en el campo laboral, en el campo intelectual, en el campo religioso, en donde buscamos tener una relación con los otros. Y ha sido muy importante. Y celebrar que la corporación, viviendo, ha estado al tanto y a la altura del compromiso demandado por las circunstancias de la época. Estamos felices por eso. Y continuar confiando en que la TV audiencia se ha apropiado este espíritu, este entusiasmo, y lo ha podido compartir con otros, independientemente del credo, de la religión, del lugar, del estado, de la condición humana que tenga. Compartir esto que nos permite ser inteligentes, poder estar con los otros, que es al final de cuentas lo que nos garantiza la subsistencia. Esta noche estamos con una persona que tiene muchas responsabilidades, tiene muchos sueños. Ella ha estado en muchos campos y a pesar de las cosas que le han ocurrido, del malestar que la sociedad le ha producido, tiene el espíritu en alto y sabe que la vida suya es un poco como misional, que quiere hacer cosas, que está interesada en avanzar a pesar de las cosas. Nuri, buenas noches, me alegra mucho saludarla. Si usted quiere, la TV audiencia ya la conoce. Buenas noches, pues mi nombre es Nuri y como dice el profe, con muchas ganas de seguir adelante, a pesar pues de que estoy viviendo un luto de la muerte de mi hijo, pero estoy trabajando duro en el retiro por esos jóvenes, para que no le vayan a suceder lo que le pasó a mi hijo. Entonces, esa idea de dureza es un poco conmovedora, ¿no? Porque no es esa dureza que le dice a uno, soy de piedra, me asesinaron un hijo y yo estoy aquí parada como un hierro, como una roca. No, sino una dureza que tiene que ver con la inteligencia, ¿no? Sí. Cómo la inteligencia es capaz de volverle plástico a uno el corazón, el conocimiento, el entendimiento, y capaz de seguir en las cosas de la vida con ese espíritu que tiene. Me estaba contando que quiere constituir una fundación. Ah, sí, pues mi sueño y prácticamente es formar una fundación para jóvenes, los jóvenes que están tomando un camino, pues no es el camino recto, sino un camino que están desviando. Entonces tener la fundación para que ellos en ese camino miren otra forma de vida, otras expectativas. Usted me había comentado algo así como que en el fondo los jóvenes quieren hacer cosas, Sí. quieren estar en propuestas, y de hecho usted aquí en alguna entrevista anterior
había hecho una rendición de cuentas muy interesante sobre lo que está haciendo allá la Fundación Viviendo con los centros de escucha, lo que está haciendo la biblioteca, lo que está haciendo Carpa Itinerante, y ahora tienen otros espacios muy interesantes. Sí, pero que a esos jóvenes hay que hacerles propuestas, que no es verdad que los jóvenes del Retiro ni de ninguna otra parte sean los delincuentes, la gente que está haciendo, sino que los han llevado a eso, los han obligado. Sí, por lo menos nosotros con la biblioteca pues teníamos pues los grupos de muchachos, jóvenes, de ahí nació, porque de la biblioteca fue que nació el grupo que está ahora, que llama Crearte Juvenil. Crearte. Sí, donde se les da el dibujo artístico, y aparte de eso, de ese Crearte Juvenil nació otra semillita más, que es de música urbana. Allá ha sido posible, Margarita Tovar nos hablaba aquí en un programa del arte como movilizador social, es decir, que y comunitario. Allí se cumple esa filosofía que... Sí, la parte de cómo los muchachos se expresan, se involucran en cosas que a ellos les gustan, que estamos mirando, decir, la parte donde no coja otra dirección, sino que se vayan encaminando en lo que a ellos les gusta y en lo que ellos quieren seguir, ¿ya? Porque pues no es como obligarlos. Sí. Si a ti te gusta dibujo, te enseña dibujo. Aparte de eso, le damos la parte psicosocial, que en eso nos apoya la Corporación Viviendo, y aparte también se les da una parte como, sí, como de actividades lúdicas, de relajamiento también, para que el muchacho viene con mucho problema en la casa. Entonces acá primero se les hace como un método de relajación, donde ellos boten todas esas malas energías, boten todos esos problemas. Habría que pensar que se ha, digamos, inventado allí o se ha tomado ese valor del arte como un lugar, tú dices, como ellos expresan. Sí. Y ese concepto es muy importante porque hay otra forma, es lo que es revelador, ¿no? Que uno cree que los muchachos allá están haciendo las cosas que significan delincuencia, están asesinando, están matando, no, hay otras formas de ellos expresarse, y las encuentran en el arte. En el arte. ¿Me dices que hay danza? Sí, allá hay baile, hay también, por lo menos con la biblioteca hacemos mucha promoción de lectura. Y también, pues también prácticamente como consejos también a los pelados de que no deserten del colegio, en la parte educativa. Hay mucha deserción. Sí, hay mucha deserción pues, primero pues digo en nuestro barrio, pero eso ya yo creo que es a nivel ya del municipio, por lo que no encuentran como bueno el estudio. Sí, es que hay muchas materias, que muchas cosas que lo hace como, yo no quiero volver, le cogen como aburrimiento al colegio. Pero pues acá nosotros, no, pues tienes que mirar si te gusta el deporte, pero tienes que incluirlo con la parte de tu estudio. Del estudio, es decir, como ir complementar pensando. eso, sí. Tu estudio, puede ser un futbolista, pero con unos conocimientos que más tarde, después de que ya no sea futbolista, se te van a dar un campo de una especialización o algo donde... combinar esos elementos. Entonces, Nury, ahorita vamos a oír unos anuncios. Cuando regresemos, me gustaría mucho que avancemos en esta idea de la educación, porque tú tienes experiencia en esto, fuiste educadora durante 9 años y ahora lo eres en Premed. Pues bien, porque el país está apostándole, se dice, hay ese espíritu de que la educación tiene que priorizarse y hay mucho que ofrecerle como experiencia
a esta nueva inquietud, a esta nueva, digamos, esperada revolución educativa. A ustedes, señores teleaudientes, entender la importancia que tiene estas cosas que están pasando en las experiencias de la intervención de la Corporación Viviendo. Como ya nos decía Nuris, hay una ayuda de orden psicosocial que es muy importante, porque estos muchachos están en zonas vulnerables y vulneradas, llegan con problemas graves de sus hogares, de sus casas, y no tienen cómo expresarse, cómo paliar esa situación. Y allí, en la biblioteca y en los lugares que ofrece la corporación, pasan estas cosas. Acompáñenos, ya regresamos. Proyecto PREDEM. En Santiago de Cali, PREDEM es un proyecto de base comunitaria que se está ejecutando en los 3 centros de escucha operados en la ciudad por la Corporación Viviendo en los barrios El Retiro, Potrero Grande y Sultana. El proyecto tiene como objetivo general contribuir al esfuerzo de los países de la comunidad andina, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, para superar el problema de las drogas ilícitas, en particular en el área de la reducción de la demanda, y como objetivo específico, fortalecer el marco de acción existente y las capacidades de los actores responsables de la reducción de la demanda de drogas ilícitas. El proyecto PREDEM es financiado por la Unión Europea, implementado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, bajo la coordinación nacional del Ministerio de Justicia y del Derecho. Corporación Viviendo es una organización comprometida con la promoción y el desarrollo del ser humano de manera integral a través de la investigación, la formación, el fortalecimiento y la incidencia política. Atendemos grupos, organizaciones e instituciones que abordan el problema del consumo de las drogas. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, por La Voz del Valle, 780 AM, ¡Viva la Gente! El programa por los derechos de las mujeres y la comunidad. Un espacio para la dignidad humana, el desarrollo social y cultural. Una presentación de Taller Abierto y la Corporación Viviendo. Es muy importante saber, y yo creo que ese conocimiento nos va a ayudar mucho a cada uno de nosotros en los hogares, en las escuelas, en los colegios, en las calles, en los barrios, a tener una contribución. Es el saber que la Corporación Viviendo ha actuado, como decía Nuris, en varios lugares, entre ellos el barrio del Retiro, y allí ha asistido a la comunidad con un servicio que ella llama y que es psicosocial, porque al final de cuentas es de eso que se trata, ¿no, Nuri? Cómo ayudar a que este muchacho que está inquieto por ese conflicto familiar, por ese conflicto barrial que no lo ha causado él y que no lo entiende, y que se siente en capacidad de ofrecer, ¿no? Tú me decías que ellos van, asisten, permanecen en estos lugares y están dando respuestas, que es lo que le ha dado sentido, por ejemplo, al ideal, a la Fundación Crearte. ¿Hay la ayuda oficial para esto? Pues Crearte Juvenil nació sí, aparte de que los jóvenes eran de la biblioteca, donde ellos iban, hacían su lectura y todo eso, el grupo de jóvenes quiso algo, pues la alcaldía por medio de un correo mandó un programa, un proyecto que se llama Iniciativas Juveniles. Entonces, como los jóvenes querían algo, yo lo primero que hice fue incluirlos. Y entonces yo dije, bueno, si ellos están buscando, si es la lectura,
¿por qué no lo hacemos a base también de dibujo? Sí, es que expresarse no solamente con la palabra, sino a través de imágenes. Entonces hicimos eso, pues se gestionaron, hubo un material y como ya estaba el grupo, entonces se articuló todo. Y aparte de eso, ocupamos un tiempo de que el muchacho estaba libre de caer en bandas o en sustancias psicoactivas, en algo que pues no fuera un bienestar para él, sino que pues antes fuera como una piedra en el camino para él seguir adelante. Siempre aquí se nos ha dicho, nos decía el director de Taller Abierto en su representación, digamos, del ideal político, decía que había que abrir un campo muy grande a la creatividad. Sí. Y efectivamente esa creatividad se da allí en el arte, con el dibujo, con la expresión corporal, porque al final de cuentas la danza es una presencia del ser humano allí que está diciendo, yo estoy aquí, ¿sí? Y tiene sentido mi presencia, ofrecerse al otro. Son cosas muy importantes desde el punto de vista de construir comunidad, construir red, construir lazo social allí, ¿no? Y pues en la parte también de psicosocial, pues prácticamente estamos trabajando es con los jóvenes en por lo menos como un proyecto de vida, como darle a entender que no está solo, que él no es excluido de la sociedad, que él antes es una persona más y que él tiene mucho por dar, sí, que prácticamente que él tiene mucho potencial y un camino más adelante, pues donde él puede seguir construyendo cosas y puede ir creando sus sueños. Y le damos, por lo menos en cómo proyectarme yo a mi vida, cómo hacer yo, a partir de que tengo 13, 14 años, de aquí en adelante, ¿cómo voy a seguir? A mí me gusta mucho esto que estás diciendo porque, es decir, es una oferta maravillosa. Estás diciendo, a ver, a los jóvenes se les coloca, se les da un lugar en donde ellos aprenden que pueden hacer su propio proyecto de vida. Eso es muy importante, que no están excluidos, que se les toma en cuenta. Sí. ¿Qué otra cosa me dijiste? Pues de que ellos son una base, un pilar. Son un pilar. Donde se está construyendo prácticamente el sueño que yo quiero y el sueño para ellos también, que es la fundación. Que no están solos. Que sí, y que ellos no están solos, pues prácticamente hay una persona que quiere seguir luchando por ellos, que soy yo. Y eso es muy importante, es decir, porque primero es la ratificación de un liderazgo tuyo, que ya tiene ejecutorias muy importantes, que no es una improvisación, sino que ha sido también a raíz de tu formación en el trabajo de la corporación, sí. Tu participación en los centros de escucha, todo esto que te ha dado esa capacidad, que esa es una garantía fundamental y que te hace poner en una condición muy importante, no de mujer derrotada, no de mujer destruida, a pesar de haberle quitado una parte tan importante de su vida, pero que está llenando ese vacío que le han hecho con ideales, con energía, con espíritu, que es lo que no hacen otros actores. A uno le da mucha tristeza ver cómo en el país hay actores que están ofreciendo el saqueo espiritual, la destrucción del otro, el conflicto, el antagonismo permanente, la cosa contra el otro, un odio, un resentimiento que apesta, que lo pone a uno enfermo. Y allí ustedes están produciendo una alegría, un nuevo espíritu que es muy importante y es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, eso sí. Por lo menos cuando yo me pongo a hablar con los jóvenes, ellos me cuentan sus problemas. Yo creo que pronto me los cuentan más a mí que al referente familiar. Sí. Sí. Entonces yo lo único que les hago es aconsejarlos, darles como otra iniciativa, pues métete en esto, yo voy a mirar cómo te ayudo,
me preocupa también mucho las niñas en su parte de que están llegando a tener embarazos a temprana edad. Sí. Entonces yo las aconsejo, le digo, para todo hay un tiempo. Sí. Y le digo, tienes que estudiar, tienes que prepararte, qué futuro le vas a dar a tu hijo. Sí, ¿cómo lo vas a traer a un niño al mundo si tú apenas eres una niña? Me diste razones cuando estábamos charlando antes del programa para la preferencia que tienes con el trabajo con los jóvenes, porque son los más vulnerados, son los Sí, más desconocidos, son los que no tienen proyecto, que están inciertos, son los excluidos, los señalan, los estigmatizan. Entonces allí esa preferencia se da, y es que yo creo que es lo que la sociedad tiene que hacer, digamos, saber que hay un campo generacional muy interesante y que los jóvenes tienen que ser, digamos, introducidos, incorporados a la vida social. Sí, porque sí, prácticamente yo tengo 38 años, que de ellos he vivido como 34 años en el barrio Retiro. En el Retiro. Llegué muy pequeña al barrio, pero he visto cómo los jóvenes se han desplazado de ese espacio. Desplazado, yo digo, de decir que se han muerto, o le ha tocado que irse, o están en una cárcel. Jóvenes que yo he visto crecer. Entonces me preocupa porque nosotros, pues las personas ya de edad, ya dice, uno se pone a hablar con ellos, no, yo ya culminé mi tiempo, ya no tengo nada más que hacer, ya miré mis nietos, miré mi generación y todo. Eso podría ser comprensible como daño también espiritual que le hace el actor guerrerista, el actor bélico, el actor que sicariza a la sociedad. Es un efecto, un daño que le han hecho a un hombre que ha sido líder, que ha llegado con ímpetu a los lugares a construir su familia, su lugar, pero lo saquean espiritualmente porque lo dejan en una condición de no poder hacer nada, de una imposibilidad, y eso afecta, pues lógicamente, la institución familiar, el lugar, produce desaliento, desánimo, pero estás tú ahí para... Sí, para apoyarlos prácticamente, sí. Los jóvenes ven en mí como una mamá, a veces me dicen, usted es mi segunda mamá, porque pues yo le oigo sus problemas, estoy pendiente de ellos, prácticamente me he entregado mucho a ellos. Sí. Pues mira, es decir, son las cosas que van teniendo como una reiteración. Es decir, hace un año largo, la vez pasada que hablamos aquí en el mismo programa de Palabra Plena, había ímpetu y hoy está renovado, no hay nada que te haya, digamos, desgastado en eso, y que hay una exaltación de una mujer que se valora porque sabe que está haciendo cosas en una dirección ordenada, organizada, para que el otro pueda existir, para que el otro pueda tener convivencia. Eso te tiene que llenar de mucha fuerza, de mucha potencia, y saber que tienes mucho por hacer, así como te oyen los jóvenes diciendo y aprendiendo que tienen por hacer, y que debe ser una señal para que nosotros, los adultos o las personas que tenemos contacto con los muchachos, y a veces es un contacto para anularlos, para excluirlos, para imponerles nuestro deseo y nuestra voluntad, aprender, cambiar esa representación y saber que este testimonio de Nuri es un testimonio muy valioso, muy importante, porque es el que les sirve al estar con los otros, a la convivencia. Los muchachos quieren, ellos necesitan el lugar, piden el lugar, demandan el lugar, no del sicariato, no de la drogadicción, sino el lugar donde ellos se expresen como obras de arte. Es un acierto lo que Nuri ha planteado de su fundación y de su hacer, crearte a través del arte, de la danza, del baile, del dibujo, y esto que es fundamental,
la creatividad. Si no tomamos la decisión de crear, de innovar, de poner cosas nuevas, de reemplazar esos odios, esos resentimientos por otro tipo de valores que se produzcan en la relación con los otros. Y a partir de estos ejemplos, del ejemplo de Nuris, Nuris es una víctima, pero no se ha victimizado ella misma. Ella sabe distinguir cómo se puede hacer uno responsable de su destino. Pues bueno, es palabra plena, tratando de convencernos, de apasionarnos estos hechos de un proyecto de vida muy importante. Nuris, muchas gracias por estar en el programa. A usted, profe, por invitarme, por dejarme pues expresar todo lo que estoy haciendo por estos jóvenes y lo que seguiré haciendo. Y pues de pronto, puede ser para el próximo año, no sé, ya tenga mi fundación ya realizada. Eso vamos a estar. Mucho juicio, Nuris. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Y recuerde, Viviendo la corporación se ha comprometido en la inclusión, en esa filosofía, y presta una ayuda de orden psicosocial en todos los lugares en donde sea demandada la ayuda para que podamos vivir en convivencia, en paz con los otros. Cuídese mucho, nos vemos el próximo martes. Palabra plena. Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Está viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Aguacerito,